Pues muy buenas tardes, hoy lunes, arrancamos, son las 5:30 de la tarde, un lunes más con los videopodcasts de negocios de éxito. Y a mi lado tengo a Leopoldo Collado, que es el coordinador del área de asesoría y consultoría de la asociación y además precursor de estos videopodcasts que yo no ya sé, no he perdido la cuenta cuántos llevamos. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado, Víctor, como siempre, de estar por aquí otro lunes más. Otro lunes, eso es, un lunes más y un lunes menos, porque cerramos ciclo de febrero. Cerramos Ujú. ciclo de febrero hablando sobre esas tendencias empresariales para el año 2024 y las cuatro decisiones más importantes que el empresario debe tener en su subconsciente. La primera, hablábamos de inteligencia artificial, tendencias empresariales sobre la integridad y la ética. El tercero, el lunes pasado, hablamos de responsabilidad social. Y hoy lunes, como última tendencia, hablamos de recursos humanos, hablamos de toda esa tendencia relacionada un poco con también trabajo, teletrabajo, y para eso tenemos casi que, sí, podríamos llamarle un experto en la materia, claro que sí, lleva no sé cuántos años también desarrollando su actividad, es director ejecutivo interino, experto en liderazgo en equipos, en recursos humanos, y sí, es Javier Jiménez Divieso. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, estoy aquí encantado de estar aquí con todos vosotros y compartir, bueno, pues todo lo que podamos compartir, ¿no? A todos nuestros invitados. Un ratito de debate y además muy interesante. Ya verás que en cuanto arranquemos, en media hora, se nos ha pasado volada. Pero sí es cierto que antes de entrar un poco en materia, cuéntanos, Javier Jiménez Divieso, quién es, sobre todo de cara a eh, qué te ha traído hasta hoy, 26 de febrero del año 2024, equipos de alto rendimiento, recursos humanos, liderazgo. Cuéntanos un poquito. Vale, pues mira, os cuento muy rápidamente. Realmente académicamente soy ingeniero agrónomo. De hecho, acabé hace ya muchísimos años, ya casi no me acuerdo, vamos por allí por el 2000 y poco, y nunca he llegado a ejercer, o sea, al final empecé a estudiar una carrera porque era, bueno, pues al principio era lo que se me daban bien los números, era lo que me gustaba, un poco también dirigido, pero cuando acabé la carrera tenía claro que aquello no era lo mío, que a mí lo que me gustaba era la acción, me gustaba la empresa, no me veía pues encerrado pues en un despacho haciendo planos o visitando parcelas, ¿no? Me veía mucho más en acción, con equipos. Y bueno, pues así empecé como comercial, fíjate, empecé en una gran multinacional vendiendo pues en aquel entonces, bueno, los productos en una campaña de Navidad. No lo debí de hacer mal cuando me dijeron que a los 3 meses que me querían contratar, que me querían dar una oportunidad dentro de la empresa, incluso me ofrecieron la posibilidad de hacer un trainee dentro de la empresa. Y bueno, pues así que acepté. Y durante aproximadamente 22 años he trabajado en, como os digo, una multinacional del sector de la distribución y en la que he hecho absolutamente de todo. He sido comercial, he sido jefe de administración, he sido jefe de ventas, he sido jefe de recursos humanos durante muchísimos años, he sido jefe, he sido director territorial, he sido coach dentro de la propia empresa y bueno, pues así durante muchísimos años. Hace 5 años decidí dar un cambio a mi vida porque mi profesión lo que me obligaba es que cada 2 años tenía que cambiar de ciudad, con lo cual, bueno, llevar a la familia detrás llega un momento en que es bastante complicado, especialmente cuando ya cumples años. Y entonces, bueno, pues decidí lanzarme a la aventura, ¿no? Decidí emprender, ser autónomo, como muchísimas de las personas que seguramente nos estarán viendo también al otro lado. Y bueno, pues lancé un libro también, Viajando Juntos al Éxito. ¿Y por qué recursos humanos? Pues fíjate, mira, tanto Víctor como Leopoldo, yo, como os decía, en esas más de 2 décadas de trabajando, he dirigido pues 10, 12 empresas distintas, diferentes delegaciones en Madrid, en Alicante, en Valencia, en Castellón, en Málaga, en el País Vasco, he trabajado en Royamont, en Francia, en Düsseldorf, Alemania, y en todos los casos siempre he visto un denominador común que es lo que hace que las empresas tengan éxito. Y ese denominador común se llaman personas. Y eso es algo que para mí es fundamental. Un buen directivo, un buen líder tiene que saber gestionar personas. Y fruto de ello he sufrido también tener no muy buenos jefes, ¿vale? Algunos pues eran bastante aceptables, pero cuando uno tiene jefes que quizás no son tan buenos, es consciente de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y es consciente de que quizás es el momento de cambiar las empresas, de hacerlas más humanas,
más rentables, más productivas y que evidentemente se vaya a trabajar con una sonrisa y una forma diferente de ver las cosas. Claro, pero ahí yo creo que es un mal endémico de muchas empresas, personas que adquieren un cierto nivel de mando, vamos a decirlo, porque era el que estaba disponible o porque era el que tocaba, pero que Correcto, ni tienen la preparación claro. ni se acercan a lo que podríamos conocer como que es un poco por lo que tú estabas diciendo, lo que es un líder, o sea, que sería esa persona que efectivamente es capaz de llevar a equipos adelante, que es capaz de motivarlos y no todo lo contrario, que este tipo de gente lo que suele hacer es amargarle la vida a todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque al final, como tú decías al principio, las empresas son personas, somos personas. Y al Totalmente. final, sobre todo tú que has empezado, que puede ser lo más duro, que puede ser la venta, eh, ahí es donde realmente te das cuenta que, claro, que tú sí, voy a ver a tal empresa, pero al final vas a hablar con alguien de otra empresa para intentar convencerle que efectivamente le quiere ver, bueno, que lo que tu producto o tu solución es algo que les va, valga la redundancia, a solucionar alguna carencia o alguna cosa que ellos necesitan, ¿no? Que eso es un poco por así decirlo, la base la base de la venta, de la buena venta. Exacto, que genera esa necesidad, ¿no? Y buscar ese match, ¿no? Esa unión. Y fíjate que en este caso, recursos humanos es tan importante porque, claro, en el momento que elevamos a alguien a la categoría de jefe, ya es que no solamente son sus comportamientos o sus resultados los que impactan en su trabajo, sino también en el de muchas más personas. Y ahí es cuando entramos en la parcela de recursos humanos, ¿no? Donde yo veo, por mi trabajo en las empresas y por lo que realizo, que todavía falta muchísima profesionalización en esa área, ¿no? Es decir, hoy en día en muchas empresas, sobre todo en las pymes, en las pequeñas empresas, muchas veces recursos humanos se delega un poco en la persona pues, que lleva las nóminas o en el administrativo de turno que tiene mucho más trabajo y que, bueno, pues al final no se le ve ese componente estratégico, ¿no? Que yo creo que recursos humanos debería tener siempre en una empresa. Pero no solamente el componente estratégico, sino además la formación, que es un poco lo que tú decías, esa formación, esa Claro, preparación, porque volvemos otra vez a lo mismo, gente que está desempeñando una labor por aquello de que como, bueno, tú que pasabas por aquí, pues venga, se te sí, dan bien los sí, números, sabes hacer claro, nóminas, conoces el programa, pues venga, ya claro, 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 acabas de ser nombrado director de recursos humanos. Y falta correcto. otras muchas cosas que no... Y a lo mejor esa persona, bueno, pues a lo mejor probablemente te has encontrado con el caso de que es una persona, yo creo que yo la habilidad, la cualidad, yo lo llamaría curiosidad, que es un poco lo que nos puede diferenciar una persona que efectivamente, como tú decías, me gusta aprender, me gusta estudiar, me gusta, yo creo que eso es un poco la diferencia y esa es la persona que va a evolucionar, que es lo Claro. que, bueno, que es lo que hemos perdido todos, que cuando éramos niños actuábamos con esa curiosidad que nos llevaba adelante a equivocarnos y no nos importaba y seguíamos tirando, y eso con la edad lo vas perdiendo y se nota. A ver, yo desde mi punto de vista, gracias a Dios por decir, porque cuanto menos preparados estén un poco los que están a tu alrededor, más las empresas van a necesitar tus servicios. Pero claro, eso es un poco egoísta, pero no debería de ser así, ¿no? Deberías de aportar la guinda, pero no ponerte a tener que cocinar el pastel entero, ¿no? Correcto, correcto, tienes razón, Leopoldo. Y además es que fíjate que lo que tú dices, la curiosidad, ¿no? La creatividad son habilidades inherentes de cuando somos niños, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo es como si los fuéramos perdiendo, ¿no? Se van quedando ahí un poco en el fondo, ¿no? Hombre, también tiene mucho que ver la educación, yo estoy convencido. También doy clases en la universidad y al final la educación, el sistema educativo, todo esto acaba impactando, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos profesionales en las empresas que muchas veces, bueno, pues esa curiosidad se pierde elemento fundamental dentro de esa flexibilidad, ¿no? O sea, vivimos en entornos en los que hay que continuamente reinventarse, ¿no? Y si uno tiene esa curiosidad, esa capacidad de aprender, bueno, pues llega un momento en que al final te pasan por la derecha y por la izquierda, ¿no? Está claro. Y ya entrando un poco en materia, porque lo que nos, de alguna manera, queríamos tocar hoy, que está muy en boga, y ha habido mucho avance, retroceso desde la pandemia con todo el tema del teletrabajo que se impuso
ahora parece que se está volviendo, se quiere volver, las empresas intentan que se vuelva a lo presencial, los empleados se han dado cuenta de que, bueno, de que al final las horas que pasas en el coche de camino al trabajo, más que tienes que aguantar al típico jefe, como tú decías, que te esté soplando detrás de la oreja a ver qué haces y a ver qué dejar de hacer. Entonces yo creo que es un poco la incapacidad, no sé si tú te lo habrás encontrado, que tienen muchas empresas para controlar efectivamente el teletrabajo, porque al final, si tú eres capaz de crear un modelo o de implantar un modelo por resultados, un modelo por objetivos, yo creo que no debería de haber ningún problema en que la Claro. gente trabaje, porque también es cierto que es un poco cultura latina, que somos muy de calentar silla y de estar muchas horas en que parece que el que más horas está en la oficina es el que más trabaja. A mí me parece un poco ridículo, pero bueno, es lo que Sí. hay. Hay gente, hay verdaderos expertos en las empresas en eso, ¿no? Y son los que Claro. prosperan. Y bueno, pues es que detrás. To- Totalmente. Fíjate, es que eso yo lo he visto, ¿no? He visto como al final el presentismo, como gente que echa horas, porque es echar horas, ¿no? Y al final, pues se suele, cuando el jefe sale por la puerta, inmediatamente el siguiente que sale es él, ¿no? Y es el que está ahí calentando la silla, jugando al Tetris o abriendo y cerrando las páginas web, ¿no? Y que realmente no hace nada. Fíjate, yo creo que aquí conviven varios aspectos, ¿no? Creo que al final el teletrabajo, sin lugar a dudas, es una magnífica herramienta que apareció motivado por la pandemia, donde las empresas tuvieron que sobrevivir de alguna forma, tuvieron que lanzarse al teletrabajo sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de planificación y división estratégica. Y lo que se han dado cuenta es que, bueno, que hay muchas carencias, porque sí que es verdad que el teletrabajo yo creo que aporta una parte fundamental y es que estamos en un cambio de ciclo a nivel generacional y eso yo lo estoy percibiendo porque veo, bueno, pues generaciones muy diferentes en las empresas, veo a mis estudiantes que son de la generación Z que tienen unos valores y una forma de ver el trabajo y la vida completamente diferentes. Ellos no perciben ir a un trabajo y echar 8 horas sentado en una silla, ellos quieren ser los que gestionen su tiempo, los que quieran dedicar, cómo se organizan, los que no quieren tener a un jefe que esté detrás de la coronilla soplándole, ¿no? Ese micromanagement, ese control excesivo. Entonces, bueno, pues aquí hay varios aspectos, ¿no? Fíjate, una de las cosas que evidentemente el teletrabajo está proporcionando es esa conciliación tan importante, ¿no? Vida familiar, vida profesional. Evidentemente también cuando hablamos de RSC, responsabilidad social corporativa, o cuando hablamos de medio ambiente, o cuando hablamos de ahorro de costes, etcétera, todo esto son aspectos muy positivos. Pero, ¿qué ocurre realmente con la problemática del teletrabajo, ¿no? Porque es realmente lo que yo me estoy encontrando. Tú has dicho ante una palabra muy importante y has dicho control, o has dicho, creo que así le pongo control, ¿no? Y es Mm. que fíjate que el teletrabajo tiene una parte de objetivos, de KPIs, de indicadores, de funcionar por proyectos, de funcionar por resultados, de productividad, etcétera, etcétera, y una parte muy importante de confianza. Y en las empresas lo que falta muchas veces es confianza, ¿no? Confianza por parte de los líderes, ¿no? Entonces, ¿esa confianza cómo se sustituye? Bueno, pues se sustituye básicamente a través del control y los hay incluso que a través del miedo, ¿no? A través de esos ambientes tóxicos que también nos encontramos en algunas empresas. Entonces, claro, si yo no tengo las habilidades para gestionar confianza, para ganarme a mi equipo, recordemos que España está entre los países con menor productividad, con mayores tasas de rotación, con mayor asentismo, o sea, somos el top number one. Esto quiere decir que no somos capaces, es decir, que tenemos un punto de mejora muy importante, con lo cual al final volvemos a las medidas, a lo que ya conocemos, ¿no? Pero para mí creo que una de las claves de por qué el teletrabajo no funciona reside en el liderazgo. El liderazgo para mí es un elemento fundamental. Ahora mismo las empresas están viviendo un grave problema y es un problema de rotación, un problema de encontrar determinados perfiles, pero ya no solamente a nivel tecnológico, ¿eh? Esto lo estoy viviendo en el tecnológico o en la hostelería o el turismo, que es lo que siempre se ha oído, ¿no? Es que ya en muchos sectores, como el sector de la distribución, el sector industrial, el sector mecánico, o sea, en muchísimos lugares ya tienen problemas para encontrar personal. El otro día me decía un empresario, oye Javier, necesito que me contrates a 6 trabajadores prácticamente como de la época de mis abuelos, ¿no? Que no protesten, que produzcan, que trabajen y que se callen, ¿no? Pues le dije, pues mira, eso ya no existe. Eso ya no existe, tenemos que cambiar. O sea, hay un cambio de valores
hay un cambio generacional y evidentemente yo creo que el tema del liderazgo es un aspecto fundamental. Pero eso quizás, y yo creo que ese ejemplo viene muy al pelo, que es un poco lo del huevo y la gallina. O sea, tienes Sí, que crear claro. líderes, pero lo primero que entiendo que tienes que crear es tener una cultura organizacional que prevea todo esto. O sea, no es, o sea, tienes que conciliar pues eso, que haya esa cultura, que de esos líderes, que de esos, que atraiga, que además va a procurar atraer ese talento, pero que también va a procurar retener el talento que ya existe en las empresas, y luego además que la conciliación además esté también con el bienestar de los empleados, porque al final hay herramientas de sobra por encima de tener el típico espía que sabe si estás tecleando o no estás Sí. tecleando. O sea, que hay muchas maneras pues eso, de trabajar por objetivos, que yo creo que la gente trabaja mucho mejor. Porque yo no creo, hablando con gente sobre todos estos años, yo no creo que la gente que esté trabajando en su casa trabaje menos, yo creo que trabajan mucho más. Porque es que además, como no hay cortes, no hay, estás ahí y dices, bueno, pues ya que estoy me pongo, pero tampoco eso, quiero decir, tampoco eso tiene que ser así, pero bueno, habrá que buscar la manera, eh, habrá que buscar la manera para que eso sea efectivo y que todo el mundo trabaje a gusto, si no es complicado. No, para nada. Fíjate, Leopoldo, además, yo creo que la gente que teletrabaja no trabaja menos. Yo hablo de mí, o sea, yo dedico muchas horas teletrabajando y es decir, al final estás en tu casa, te sientes más cómodo de alguna forma y al final, bueno, pues no ves el momento de apagar el ordenador, ¿no? Y desconectar, ¿no? Es decir, realmente estás mucho más involucrado. Yo creo que al final aquí hay un aspecto muy clave y que vivimos en general las empresas y yo creo que incluso las nuevas generaciones y es la inmediatez, ¿no? El cortoplacismo. Y yo creo que un problema muy habitual en las empresas es parar. Parar para replantearnos, para diseñar estrategias, para tener esa visión quizás no tan cortoplacista, sino diseñar, bueno, pues a planificar, es decir, ¿qué tipo de perfiles necesito? O sea, de cara a un futuro. Para que os hagáis una idea, o sea, la mayoría de las formaciones que yo doy formaciones sobre liderazgo, trabajo en equipo, formaciones a niveles comerciales. La mayoría de las formaciones que yo son formaciones que muchas veces no están planificadas, son formaciones del tipo, oye Javier, mira, que se me acaba el año, que no he gastado la formación, que tengo tantos créditos, oye, ¿tú me podrías dar una formación antes de que se acabe el año? Oye, mira, que el año pasado dimos una formación de no sé qué, que nos gustó bastante, ¿tú nos podrías dar una formación sobre tanto? Es decir, no hay un planteamiento estratégico. Y te estoy hablando de formación. Imagínate ya si hablamos de promoción, de relevo generacional, si hablamos de habilidades, si hablamos de tener, fíjate, un mapa del talento de las personas que yo tengo en mi organización, de definir, vamos a ver, cuál es su performance, cuál es su desempeño, qué potencial tienen. Tú cuando a la gente, yo lo veo en las pequeñas empresas, les digo, a ver, ¿tú tienes evaluado a tu personal? Bueno, sí, yo sé más o menos cómo es cada uno, no, más o menos no. ¿Tienes evaluaciones de desempeño? ¿Has evaluado a tu equipo todos los años? ¿Tienes una evaluación por objetivos, cualitativa o cuantitativa? ¿Tienes el potencial definido de esas personas? ¿Los tienes identificado en una matriz? ¿Tienes identificado qué porcentaje de esas personas se pueden marchar porque han tocado el techo y ven que no hay posibilidades de seguir promocionando? ¿Tienes identificado cuáles son sus necesidades? Y cuando empiezas a hacerle preguntas de este tipo, se te quedan mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y todo esto viene porque estamos en esa rueda dando vueltas como un hámster y no paramos. Y hay que parar, hay que planificar, hay que diseñar. Y luego, por supuesto, cuando haces un plan, hay que perseguirlo. Esa es otra, ¿no? O sea, yo me dedico a hacer muchas veces, estoy preparando un plan estratégico para una empresa, pero el plan estratégico puede ser maravilloso, pero si luego se queda en un cajón, porque al final la cultura del día a día hace que no salga, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, esto yo creo que es fundamental, hay que parar. Lo que pasa es que sí, hombre, yo no digo que sea tu caso, pero normalmente las formaciones que vienen de los fondos estos normalmente no suelen ser formaciones. Si recurres a eso, no suelen ser formaciones de mucha calidad Claro. normalmente. O sea, normalmente las empresas que se dedican a eso van a precio y no. Entonces yo creo que ese es un poco, a lo mejor puede ser el inicio del problema. Entonces, si quieres tener algo de calidad,
pues tendrás que tener lo que tú dices, una planificación en la cual tengas que decir primero ver un poco más allá del final del final del 24 y decir, bueno, vamos a ver, esto es un plan que incluye, pues eso, formar a las personas, que tengan sus promociones, que tengan que tengan unos bonus o tengan en función de consecuciones. Y luego lo que yo te decía un poco al principio, primero la cultura para que la gente sepa por qué se hace qué y hacia dónde va Claro, la empresa. Con lo cual, a partir de ahí, claro, cualquier cosa, si ya es complicado manejar, porque las empresas no tienen esa inquietud de tener esos planes para esto y para muchas otras cosas, además no sé, con el tema del kit digital es un poco igual, ¿no? Dice, bueno, pues yo quiero una web. Bueno, y una web que siempre que me haga juego con las cortinas. ¿No? Y entonces, porque me dan 3.000 euros y me los tengo que gastar. Bueno, pues es que tampoco tiene ningún sentido, porque eso claro, absorbe recursos y absorbe tiempo que estás quitando de otras cosas. Luego nos quejamos de que no llegas, de que no claro, puedes hacer todo lo que deberías. Y entonces, claro, todo eso es un poco lo que tú dices. Al final es la rueda de la rata. Vas en totalmente. ella y dices, si me paro es peor que si sigo. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que acabas de decir lo del kit digital y pasa mucho también con temas muchas veces de redes sociales, empresas que llevan las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final lo que haces es la contratas para que te suba unos posts, te suba unos vídeos y tal, pero no hay una estrategia detrás, porque cuando le preguntas al empresario, oye, o a la persona que lleva eso, oye, ¿qué estrategia hay aquí? Te dice, no sé, yo es que esto me lo llevan y tal, ya, pero bueno, ¿y para qué no sube posts, ¿no? Entonces te das cuenta que al final el dinero pues está yendo un poco como a la basura. Fíjate que otra de las cosas que yo observo habitualmente es que cuando se toman las decisiones, y hablamos ya a nivel del propietario, del empresario, del socio, del director general, yo siempre observo muchas veces que ahí arriba está el director financiero, siempre está, ¿vale? O sea, porque al final hablamos de la pasta. Y la pasta en las empresas es fundamental, ¿no? El director Mm. financiero, dependiendo de la empresa, o está el director de compras, o está el director de producción, o está el director de logística. Pero en muchísimas empresas siempre he hecho en falta al director o a la directora de personas. Cuando estamos gestionando, estamos dirigiendo personas, es que no está esa figura ahí. Y me pasa en algunas empresas en las que le tengo que decir, es que esta persona debería de estar en las reuniones de comité, en las reuniones de dirección. Se están tomando decisiones sin escuchar si es el momento adecuado, sin saber si el clima que hay en la empresa es el propicio para hacer un cambio. Y se toman decisiones muchas veces a espaldas del supuesto experto o la persona experta en recursos humanos. Y esto para mí es un error de base también, ¿eh? Eso me imagino que te lo habrás encontrado muchas veces cuando te contratan formaciones y los equipos que van a recibir las formaciones están ahí como, no sé, como dice, bueno, me han obligado, Me han no mandado. me, me han mandado, lo tengo que cubrir y en el mejor y a mitad de de la sesión están o atendiendo correos Sí. o gestionando cualquier otra cosa que tengan que hacer porque dice, bueno, so pena que seas, que me imagino que alguna vez lo conseguirás y otras veces no, que consigas meter a la gente un poco en ambiente y entonces vean lo equivocados que estaban y que efectivamente Claro, esa formación la necesitaban de verdad, pero bueno, ya a ver, es un poco, juegas en campo contrario al final. Bueno, pues es que, o sea, que no solamente tengo que vender mis formaciones al que toma las decisiones en la empresa, sino que luego una vez que me pongo a implantarlas, se lo tengo que vender uno a uno a los equipos que han vendido a recibir las formaciones, ¿no? totalmente, totalmente. Fíjate que al final estás vendiendo continuamente y recursos humanos, volviendo otra vez al tema, tienen que ser un vendedor nato. Y fíjate, yo me encuentro con empresas que tienen políticas, ya no solamente a nivel retributivo, sino políticas a nivel de beneficios, temas de igualdad, temas de trabajo en remoto, cosas que son muy interesantes, pero que no saben vender. Y esto sí que es una pena, ¿eh? Y empezando desde la propia página web, empezando desde los propios empleados y por supuesto ya desde fuera, ¿no? Yo creo que al final la persona de recursos humanos
es una persona que evidentemente tiene que tener muchas habilidades comunicativas, de escucha, inteligencia emocional, ¿no? Como decíamos antes, etcétera, etcétera, pero sobre todo tiene que ser un buen vendedor, porque continuamente estamos vendiendo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y esta también es una habilidad que yo también he hecho muchas veces en falta en los profesionales de recursos humanos. Hay que saber venderse a la dirección general, hay que saber venderse entre los departamentos, hay que saber venderse a las personas que trabajan con nosotros, porque creo que es fundamental. Y que sobre todo hay que saber vender, pues eso, esas mejoras o esos planes que van a hacer que al final la cuenta de resultados Claro, mejore. Pero yo creo que hay un error de partida en el propio nombre. Al final, en vez de llamar dirección de personas, que te llame recursos humanos, pues es al final, dice recursos humanos como puede ser teléfono móvil o puede ser claro, claro, equipo informático, ¿no? Entonces yo creo que ahí va un poco el, claro. el error, el Claro, error de pero fíjate, concepto. exacto, pero fíjate, Leopoldo, que yo como coach siempre decimos, ¿no? Que el lenguaje es importante, ¿no? Porque condiciona, ¿no? Nuestra forma de comportarnos, evidentemente, pero también me he encontrado con muchas empresas que lo que hacen es un restyling, ¿no? O sea, le cambian el nombre, pero si al finalmente no cambias lo que hay debajo, la cultura, el estilo de liderazgo, lo que realmente creen los valores, o sea, no sirve para nada. O sea, hablando de ventas, que seguramente sabes un montón, te puedes encontrar pues todo tipo de nombres, ¿no? Yo he escuchado desde el customer consultant en inglés, porque el inglés mola mucho más, ¿no? Que llamarte directamente comercial, ¿no? Eres un comercial, no, ahora soy asistente vendedor técnico, soy el customer consultant, soy bueno, todos los nombres más rimbombantes, pero en el fondo lo único que hay es un lavado y realmente seguimos exactamente igual. No hay confianza, no hay recursos, no hay medios, no hay absolutamente nada, ¿no? Es un restyling y ya está, y así quedamos más Sí, pero cool. eso yo creo que es un tema más de ego que otra cosa. Sí. Porque al final, y de no estar de alguna manera minusvalorar la profesión, por ejemplo, de vendedor. Mm. Pero es un tema cultural, porque si te vas a Japón, el ser el vendedor de una empresa es un honor, porque es que eres la cabeza visible de esa empresa. Aquí no. Aquí lo que tienes Claro. es un título muy largo y además digo, pero si es que vamos a ver, cuanto más importante sea tu cargo, más corto es el título. Presidente es una palabra y ya está. El que manda es una palabra solo. Director, presidente, pum, ya está. Eso, Si tú eres Key Account Manager o eres tal para Ávila y Soria, mira, eres un vendedor y si no estás orgulloso de ser un vendedor, pues has equivocado la profesión. totalmente. Mira, yo tengo una teoría totalmente de acuerdo contigo y es que sobre todo esto se hace mucho en las grandes multinacionales, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que cuanto más largo es el título de tu posición, menos pintas en la empresa, ¿no? Y Está claro. es una forma de intentar justificar de que, bueno, pues esa persona, pero al final lo que tú dices, ¿no? Empiezas a poner adjetivos, empiezas a poner sustantivos y tal, el título y al final... Incluso cuando vas a vendérselo al cliente, porque me ha pasado, ¿no? El cliente dice, ¿qué quieres? ¿Qué? Y se te quedan como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿No? Y es el ego, ¿no? Esa forma de pensar. Fíjate que volviendo un poco, que no es que se me olvide esto, volviendo al tema del teletrabajo, ¿no? Y hablando de temas de igualdad, sí que hay una cosa que también he percibido, incluso ha habido personas que me lo han dicho dentro de la propia empresa, y es que al final la gente que teletrabaja también tiene menos opciones, ¿no? De promover y de crecer y de desarrollarse. Y esto sí que es un hándicap. ¿Vale? De hecho, hay personas que deciden volver otra vez a la oficina, a unas supuestas de que van a tener que calentar las sillas, porque sí que es verdad que de alguna forma se condiciona eso, ¿no? Y yo creo que aquí está también esa parte latina, ¿no? De lo importante que es el contacto, ¿no? Del café, de leer el periódico, de hablar del fin de semana. Entonces, esa parte se pierde, Pero que ¿vale? eso No es un sé. tema eso es un tema de comunicación que lo mismo que tampoco está, yo creo que bien implementado, los sistemas de control, tampoco Mm, está bien, porque si tú eres un líder de un equipo, te debería de dar igual si tienes el equipo repartido por el mundo. ujú, O sea, claro. deberías de poder ser capaz de aglutinar de alguna manera esa, que todo el mundo esté comunicado y poder fomentar eso para que efectivamente sigas teniendo esa... Pero yo creo que a lo mejor lo que tú dices también puede ser un poco porque pierdas la sensación de que dejas de pertenecer a una tribu.
Sí, Antes eras una empresa y ahora ya no sabes un poco dónde eres, ¿no? Y yo claro. creo que ahí pierdes un poco, a lo mejor pierdes un poco horizonte en el sentido de que, porque realmente si tu trabajo se lleva adelante bien, no deberías de tener ningún problema en esas promociones y en eso que tú dices. Pero bueno, otra de las asignaturas que yo creo que tienen todavía pendiente el teletrabajo y que no. Desde luego en España no vamos a ser los que descubramos el sistema para que esto sea efectivo 100%. Nos vendrá impuesto de otros sitios. De hecho, en países a lo mejor como Estados Unidos, que a lo mejor tiene una cultura probablemente mucho más amplia que la nuestra, tampoco se les está dando especialmente bien, sobre todo en las grandes Ujú. tecnológicas y tal, Sí, con lo cual y nosotros que vamos a remolque, pues mucho menos. mucho menos. Pues Víctor, pues debemos de andar ya fatal de tiempo, ¿no? Os habéis pasado, pero no os he querido cortar. No os he querido cortar porque, bueno, afortunadamente, un debate muy, muy interesante, ¿no? Me quedo, además de las cortinas de Leopoldo que me ha encantado, el jugar contra 12, importante también, ¿eh? No solo contra 11, pero que al final, la conclusión de todo esto yo creo que es que debemos de todavía seguir diciendo aún más si cabe que hay que transformar a las personas primero para que luego podamos transformar los negocios, porque si no, va a ser muy difícil. Herramientas tenemos, ¿no? Y además en la situación en la que vivimos concretamente, yo creo que también, ¿no? Javier ha hablado de esa generación que está aportando y que está empujando fuerte, ¿no? Hacia el mercado laboral, el mercado empresarial, y que ya vienen con un enfoque totalmente diferente a lo que conocíamos no muchos años atrás, ¿no? Acordaros que ya de pandemia vamos a camino de 4, ¿eh? Y se nos ha olvidado, fijaros, ¿no? 4 años ya desde marzo del 2020 a marzo casi, ¿no? Del 2024, ¿no? Y consecuencia de ello, solo hay que echar la vista atrás, que estamos en el momento del cambio y el que no se suba a esta ola, pues tenderá, pues eso, a desaparecer o a intentar salir como pueda, ¿no? Pero está claro que esto está cambiando y que nos estamos adaptando. El que no se adapte, Sí. lo va a Pues pasar a la cola del paro. a la cola del paro o a donde sea, o a donde sea. Por lo tanto, oye, muy, muy interesante, Javier. Una vez más, gracias por estar aquí un ratito con nosotros en estos videopodcasts de negocios de éxito. Leopoldo, que nos pueden creer o no, pero que la información está ahí, ¿no? Y que lunes tras lunes lo que queremos es eso, ¿no? Trasladar experiencia. Efectivamente, y bueno, yo creo que otro lunes con otra charla interesante, que hay otras muchas, agradecer a Javier que está aquí con nosotros, y otros muchos lunes con otras muchas charlas que bueno, que ahí están y que pueden verlas. O sea Fenomenal, que, pues, Javier, un placer. Un abrazo, un placer siempre estar con todos vosotros. Leopoldo, arrancamos marzo, la semana que viene, por lo tanto, nuevo contenido nuevo tema, y nuevos que, contenidos. y que estaremos ahí pendiente y que, lo dicho, que un placer a Javier, a Leopoldo y que nos vemos el lunes siguiente. Chao. Chao. Luego, chao.